Bueno, buenas tardes. Si les parece, podemos empezar. Empiezo comentando que esta actividad la organizan la Escuela de Humanidades, el Observatorio de Educación Superior y el programa Lectura Mundi. Yo quiero hacer una presentación muy breve de la trayectoria del profesor Segre. Entre 1987 y 2002 fue profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Múnich. Desde 2002 es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Gabriele D'Annunzio. Es miembro de comités editoriales en muchas revistas especializadas, entre ellas Science, Religion and Culture, para mencionar una y no hacer una larguísima lista. También fue visiting professor en varias universidades europeas. Quiero citar solo una como ejemplo. Fue fellow en el Centro de Estudios del Renacimiento Italiano en la Universidad de Harvard. Déjenme comentar algunos de sus trabajos. Obviamente me concentré en Galileo, pero no es el único tema, obviamente, que trabajó. Entonces, déjenme mencionar los trabajos más relevantes sobre Galileo y después comento también de manera muy breve e injusta, digo, como suelen ser siempre las presentaciones cuando tenemos a alguien con la trayectoria del profesor Segre. Su doctorado fue defendido en 1978 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La tesis doctoral se titulaba, lo traduzco al español, El problema del experimentalismo en la física de Galileo. Publicó numerosos artículos sobre Galileo, quiero mencionar lo más relevante en las revistas más relevantes. Publicó 2 artículos en la revista Isis, que probablemente sea la revista más importante de historia de la ciencia desde hace ya varias décadas. Uno de estos trabajos se llama Viviani's Life of Galileo, es decir, la vida de Galileo según Viviani, ¿no? Discípulo de Galileo y primer biógrafo, algo que estudia profesor Segre. El otro trabajo en la revista, este artículo es de 1989, otro trabajo en la revista Isis es Light on the Galileo Case, o Luz acerca del caso Galileo. El libro, digámoslo así, consagratorio de la figura de Segre como historiador de Galileo es el libro publicado en 1991, In the Wake of Galileo. Este libro recibió en 1992 el premio del Museo Alemán, o del Deutsches Museum. Una anécdota personal, pero porque es muy recomendable el artículo. En 1998 se publica el The Cambridge Companion to Galileo. Ahí se publica un artículo de Segre, que es el que yo comencé, por el cual yo leí y seguí leyendo la obra de Segre, que es un artículo hipnótico, diría, que se titula The Never Ending Galileo Story, o la historia interminable de Galileo, donde se estudian algo así como los innumerables, podríamos decir que casi infinitos, ¿no? Galileos que fue construyendo la historia, no solo la historia, también la filosofía, la literatura, la poesía, el teatro, la filosofía, ¿no? La metodología para tratar de fundamentar, a veces utilizando la figura de Galileo, metodologías epistemológicas, digo, desde el inductivismo hasta la visión hipotético-deductiva. Algo así como, y para mí fue un trabajo iluminador porque pone en dimensión la figura de Galileo, ¿no? Galileo algo así como una usina o materia prima para desplegar todo el imaginario de la modernidad acerca del concepto de racionalidad, metodología, ciencia moderna. El último libro que publica el profesor Segre en 2015 se titula Higher Education and the Growth of Knowledge, a Historical Outline of Aims and Tensions. Y lo último que comento para ya dar paso a la charla, no solo, como decía, trabajó en Galileo, como vemos en el último título del último libro, sino que también trabajó sobre balística en Torricelli, el problema del movimiento en el siglo XVI y XVII, de la mecánica, ¿no? Más general que el movimiento, sobre los límites de la racionalidad en matemáticas, desde la perspectiva siempre histórica, sobre una historiografía de la astronomía y la astrología, tiene trabajos sobre Karl Popper y la educación, también reflexiones sobre Thomas Kuhn.
más allá de la densidad de la trayectoria del doctor Segre, está, yo diría, en la primera, lo más relevante, y alcanzaría con haber dicho esto que a mí me llevó sintetizarlo en 3 líneas. Segre está en la primera línea de los historiadores que trabajaron, ¿no?, la compleja y divergente vida de Galileo. Trabajó el sentido de sus aportes científicos y la forma en que Occidente asimila la figura de Galileo como una de las figuras claves en lo que podríamos decir la definición o la idea de modernidad. ¿Está bien? Bueno, gracias. Esta es una brevísima presentación y dejamos entonces al doctor Segre. Muchas gracias por la presentación. You know, hablo español. I'm sorry. I'm going to speak English. I hope you all follow me, and there'll be a translation. So. Bueno, en principio él no habla español, se disculpa por no hablar español. Yo voy a traducir la conferencia del inglés al español y después cuando haya preguntas también hacemos lo mismo. Yo traduzco, él responde en italiano o en inglés y lo vamos llevando de esa forma. I understand Spanish, so you can ask me in Spanish. If I try to answer Spanish, it's a spaghetti Spanish, so I'm afraid. I hope you'll be lenient for me. So, the title of my lecture, as you can see on the back, is the Galileo case 400 years later. Now, in 1616, 400 years ago, a panel of theologians at the Holy Office in Rome decreed the Copernican system to be contradictory to the Holy Scripture. This was the official beginning of an excruciating dispute between the Catholic Church and science. Less than 2 decades later, Galileo was tried and sentenced to life house arrest, and his condemnation weighed heavily on the Church for centuries. As I will claim, the case is, unfortunately, still open. La conferencia se titula El caso Galileo 400 años después y se inicia de esta forma. En 1616, hace 400 años, un panel de teólogos del Santo Oficio de Roma decretó que el sistema copernicano contradecía la Sagrada Escritura. Y ese fue el inicio oficial de una disputa aguda entre la Iglesia Católica y la ciencia. Menos de 2 décadas después de ese momento, Galileo fue juzgado y sentenciado a prisión domiciliaria perpetua, y su condena marcó la conciencia de la Iglesia durante los siglos siguientes. El profesor Segre va a sostener enseguida que el caso sigue abierto. Pero ¿qué ocurrió entonces y por qué el caso sigue abierto? Yes, what happened and why is the case still open? Asserting, as Copernicus did, that the Earth moves and is not at the center of the universe is by no means a modern idea. As early as the 6th century BC, the Pythagoreans, a sect of mystical philosophers in the south of Italy, developed a curious cosmology that had all heavenly bodies, including the sun and the earth, moving around a central invisible fire. Would you like to, or? Afirmar, como lo hacía Copérnico, que la Tierra se mueve y no está en el centro del universo no es una idea moderna. Tan temprano como en el siglo VI a.C., los pitagóricos, una secta de filósofos místicos del sur de Italia, desarrollaron una cosmología curiosa que hacía que todos los cuerpos celestes, incluidos el Sol y la Tierra, se movieran en torno a un fuego central invisible. You tell me when to stop. Okay? Most of the astronomers and philosophers who came later, however, intuitively believed that the Earth is still the center of the universe. Aristotle, in particular, worked out a cosmological system that became generally accepted and was later adopted, at least partially, by the Catholic Church. Heavenly bodies, according to Aristotle, are perfectly spherical and polished,
and carried by a system of concentric spheres made of an incorruptible substance called ether. The spheres revolved closely round an immobile Earth at the center. La mayoría de los astrónomos y filósofos que vinieron después, sin embargo, creyeron intuitivamente que la Tierra era el centro del universo. Aristóteles en particular desarrolló un sistema cosmológico que fue generalmente aceptado y luego adoptado por la Iglesia Católica. Los cuerpos celestes, según Aristóteles, son perfectamente esféricos y brillantes y son llevados por un sistema de esferas concéntricas hechas de una sustancia incorruptible llamada éter. Las esferas giran en torno de la Tierra, que está inmóvil en el centro. Yet as classical astronomy developed, in the 3rd century BC, a Greek astronomer, Aristarchus of Samos, is said to have boldly suggested that the sun rests at the center of the universe and the earth revolves around it. As much as Aristarchus' suggestion is ingenious and modern, it raised counter-arguments which, for that time, were obvious and strong. First, if the earth moves, why do not we feel its motion? If one lets an object fall, why does it not fall in the opposite direction from the earth movement? The explanation lay in the law of inertia, still unknown at that time, and formulated for the first time in a rudimentary form by Galileo in the 17th century. Sin embargo, a medida que se desarrolló la astronomía clásica en el siglo III después de Cristo, un astrónomo griego, Aristarco de Samos, presuntamente sugirió que el Sol está en el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Aunque la sugerencia de Aristarco es ingeniosa y moderna, despertó contraargumentos que, por entonces, eran obvios y sólidos. En primer lugar, si la Tierra se mueve, ¿por qué no sentimos ese movimiento? Si uno deja un objeto caer, ¿por qué no cae en la dirección opuesta al movimiento de la Tierra? La explicación está en la ley de la inercia, todavía desconocida por entonces y formulada por primera vez de manera rudimentaria por Galileo en el siglo XVII. Second, if the Earth moves, one should see the change in the pattern of fixed stars, which in technical language is called parallax. This parallax, however, could be seen only by means of powerful telescopes. Aristarchus, therefore, could not beat Aristotle. En segundo lugar, si la Tierra se mueve, uno debería ser capaz de ver un cambio en el patrón de las estrellas fijas, que en términos técnicos se conoce como paralaje. Esta paralaje, sin embargo, solo puede observarse por medio de telescopios poderosos y, como Aristarco no disponía de ellos, no podía derrotar a Aristóteles. A basic characteristic of Aristotle's cosmology is that it is qualitative, not quantitative. A cumbersome qualitative cosmology such as his is of little use in calculating the position of heavenly bodies. To follow heavenly bodies, heavenly movements, as seen from the Earth, one needs a complex geometrical system, a complex geometrical model. The most precise astronomical model in antiquity was produced by Ptolemy in the 2nd century AD and was based on combinations of circles. One thing is fundamental to the understanding of later developments. Since classical times, mathematical models had been considered mere fictitious instruments to forecast the position of planets. They were considered less important than cosmological philosophical models such as Aristotle's. The philosophical descriptions, on the other hand, were believed to truly represent the universe. Ptolemy's system was thus considered more of a complementary measuring instrument than an alternative to the Aristotelian cosmology. Una característica básica de la cosmología aristotélica es que es cualitativa y no cuantitativa. Una cosmología compleja y cualitativa como la suya es poco útil para calcular la posición exacta de los cuerpos celestes. Para seguir los movimientos celestes como se los ve desde la Tierra, se necesita un modelo geométrico complejo.
El modelo astronómico más preciso de la antigüedad fue producido por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo y se basaba en combinaciones de círculos. Una cuestión es fundamental para la comprensión de los desarrollos posteriores. Desde tiempos clásicos, los modelos matemáticos se consideraban instrumentos ficticios para predecir la posición de los planetas. Se los creía menos importantes que los modelos cosmológicos filosóficos como el de Aristóteles. Se pensaba que las descripciones filosóficas representaban verdaderamente el universo. El sistema tolemaico era tenido más por un instrumento de medición complementario que como una alternativa de la cosmología aristotélica. In the 16th century, however, Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer who had probably heard of Aristarchus, revived the claim that the Earth and the planets rotate around the Sun. His system challenged both Aristotle's cosmology and Ptolemy's astronomy, with the advantage of simplifying things. The Copernican system might have been smoothly adopted as an alternative to Ptolemy's system, i.e. as a geometrical model. Yet it could still hardly compete with the geocentric cosmology, especially because of the physical difficulties I have mentioned. Moreover, there were by then additional theological grounds. The system may have contradicted several passages of the Bible. The most explicit biblical passage in the is the story of Joshua stopping the sun and the moon in order to have more time to finish his enemies. If one can stop the sun, then it must move. Other such passages are in Genesis, the Psalms, and Ecclesiastes. En el siglo XVI, sin embargo, Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco que probablemente había escuchado hablar de Aristarco, revivió la idea de que la Tierra y los planetas giran en torno al Sol. Su sistema desafiaba tanto la cosmología geocéntrica aristotélica cuanto la astronomía de Ptolomeo, con la ventaja de simplificar las cosas. El sistema copernicano podría haber sido fácilmente aceptado como una alternativa del sistema tolemaico, esto es, solo como un modelo geométrico, pero difícilmente pudiera competir con la cosmología geocéntrica, especialmente por las dificultades físicas que mencioné antes. Además, había por entonces problemas teológicos adicionales. El sistema podría haber contradicho varios pasajes de la Biblia, el más explícito de los cuales es la historia de Josué, quien detuvo al sol y la luna para tener más tiempo para liquidar a sus enemigos. Si uno puede detener al sol, entonces el sol se mueve. Otros pasajes problemáticos se encuentran en el Génesis, los Salmos y Eclesiastés. Indeed, in 1540, Andreas Osiander, a Lutheran theologian close to Copernicus, suggested to the latter that he consider his systems as a mere fictitious instrument. These would have appeased possible objection from theologians and Aristotelian philosophers. Yet Copernicus, who had graduated in canon law in Italy, was learned enough in theology to assess the orthodoxy of his ideas. He must have been aware that the scriptural objections could have been overcome by hermeneutics. He did not take up Osiander's suggestion and even dedicated his masterpiece, De Revolutionibus, to Pope Paul III. Osiander, however, was later entrusted to seeing Copernicus' work through its printing. He added an anonymous introduction to the book, maintaining that the theory had no pretense to truth. The book appeared in 1543, and Copernicus died in the same year before he could notice the falsification, or at least before he could react to it. Osiander's introduction, though misleading, may have protected the work from possible theological denunciations till the day of Galileo. De hecho, en 1540, Andreas Osiander, un teólogo luterano cercano a Copérnico, sugirió a este que considerara su sistema como un mero instrumento,
Esto habría sofrenado algunas objeciones posibles de parte de los teólogos y los filósofos aristotélicos. Sin embargo, Copérnico, que se había graduado en Derecho Canónico en Italia, conocía suficientemente la teología como para evaluar la ortodoxia de sus ideas. Debe haber sido consciente de que las objeciones escriturales podrían haberse superado mediante la hermenéutica. No siguió la sugerencia de Osiander y dedicó su obra maestra, De Revolutionibus, al Papa Paulo III. Osiander, sin embargo, recibió luego el encargo de supervisar la impresión de la obra de Copérnico. Agregó un prefacio anónimo al libro en el que se sostenía que la teoría no tenía pretensiones de verdad. El libro apareció en 1543 y Copérnico murió ese mismo año sin advertir la falsificación, o al menos antes de poder reaccionar a ella. La introducción de Osiander, aunque engañosa, puede haber protegido a la obra de denuncias teológicas hasta la época de Galileo. Yet, as far as hermeneutics is concerned, the Church of Rome too was making progress. Guidelines to the interpretations of the text were given by the Council of Trent, which took place between 1545 and 1563 and initiated the Counter-Reformation. In 1546, the Council issued a decree to prevent novel biblical interpretations such as those the Protestants were inclined to make. Interpretations of the scriptures were forbidden only in two cases. One, in theological matters, or two, in matters that were contrary to the unanimous teaching of the fathers of the Church. This decree had, for the time being, nothing to do with science, but was to become most relevant to the Galileo case. Sin embargo, en lo referente a la hermenéutica, la Iglesia de Roma también avanzaba. El Concilio de Trento, que se reunió entre 1545 y 1563 e inició la Contrarreforma, proveyó instrucciones para interpretar el texto bíblico. En 1546 el Concilio emitió un decreto que censuraba nuevas interpretaciones de la Biblia, como las que proponían los protestantes. Las interpretaciones de la Escritura se prohibían solamente en dos casos. Primero, para cuestiones teológicas. Segundo, para cuestiones contrarias a las enseñanzas unánimes de los padres de la Iglesia. El decreto no tenía por entonces nada que ver con la ciencia, pero se volvería relevante para el caso Galileo. A few words about Galileo to begin with. He was born in 1564 in Pisa, the intellectual and university center of the Grand Duchy of Tuscany. His father, Vincenzo Galilei, was a prominent musician of humble means who foresaw a medical career for his son and sent him to study medicine at the University of Pisa. Galileo, however, abandoned the university to study mathematics privately. He soon excelled. One innovative approach of his was to combine mathematics and physics. He investigated the movements of bodies and made discoveries, including that the vibrations of a pendulum are uniform. Unas pocas palabras respecto de Galileo para comenzar. Nació en 1564 en Pisa, por entonces el centro intelectual y universitario del Gran Ducado de Toscana. Su padre, Vincenzo Galilei, era un prominente músico de medios modestos, quien planeó para su hijo una carrera de médico y lo envió a estudiar a la Universidad de Pisa. Galileo, sin embargo, abandonó la universidad para estudiar matemáticas de forma privada. Pronto se reveló como un hombre brillante. Un enfoque innovador que propuso fue combinar matemática y física, investigó el movimiento de los cuerpos y descubrió, entre otras cosas, que las oscilaciones de un péndulo son uniformes. Physics was then part of qualitative philosophy. Mathematics was much broader a field than it is today, spanning astronomy and other domains such as music and engineering. Yet mathematics was still less prestigious than philosophy, and mathematicians often had difficulty in making a living. Galileo found a temporary position at the University of Pisa, but then had to go abroad to Padua in the Republic of Venice. There, he taught at the University of Padua for 18 years and contributed to several Venetian engineering projects.
In 1604, he made another important discovery in physics, an early numerical version of the mathematical law of free fall. The discovery, nevertheless, did not initially receive the appreciation it deserved. En aquella época la física era parte de la filosofía cualitativa. Las matemáticas eran un campo mucho más amplio de lo que lo son actualmente e iba de la astronomía a otros dominios como la música y la ingeniería. Pero las matemáticas eran un campo menos prestigioso que la filosofía y no era fácil ganarse la vida trabajando como matemático. Galileo consiguió empleo temporario como profesor en la Universidad de Pisa, pero luego tuvo que partir a Padua, en la República de Venecia. Allí enseñó en la Universidad de Padua durante 18 años y contribuyó a muchos proyectos de ingeniería. En 1604 hizo otro descubrimiento importante en el campo de la física, las primeras formulaciones matemáticas de la ley de la caída de los cuerpos. El descubrimiento, sin embargo, no gozó del reconocimiento que debería haber merecido. A great opportunity came in 1608 when the telescope was invented in the Netherlands. Galileo heard about the invention, constructed his own instrument, trained it to the sky, and made a series of startling discoveries. He was able to see the mountains and valleys of the moon, refuting the Aristotelian belief that it was a polished and perfect sphere. He found that the Milky Way was a collection of stars and not, as had been thought, a dense area of ether. I do a translation. So Oh, okay. He further noticed that Jupiter had 4 moons, contradicting the geocentric belief that all heavenly bodies revolve around the Earth. Galileo published his discoveries in the Sidereus Nuncius in 1610, a small, extraordinary book that turned him into a celebrity. Some illustration you will now see are taken from this book. The Tuscan Grand Duke offered Galileo the position of court mathematician with a high salary and total leisure to carry on his research. Yet Galileo insisted in receiving the higher title of philosopher as an official approval for dealing with real entities. En 1608 apareció una gran oportunidad cuando se inventó un telescopio en Holanda. Galileo escuchó hablar de la invención, construyó su propio instrumento, lo orientó a los cielos e hizo una serie de descubrimientos impactantes. Pudo ver las montañas y valles de la Luna y refutar la creencia de que era un cuerpo perfectamente esférico y brillante. Encontró que la Vía Láctea era una colección de estrellas y no, como se creía, un área densa del éter. También se dio cuenta de que Júpiter tenía 4 lunas, lo que contradecía la creencia geocéntrica de que todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra. Galileo publicó sus descubrimientos en el Sidereus Nuncius en 1610, un libro pequeño y extraordinario que lo volvió célebre. Algunas de las ilustraciones aquí exhibidas provienen de este libro. El Gran Duque de Toscana ofreció a Galileo el puesto de matemático de la corte con un buen salario y libertad total para desarrollar sus investigaciones, pero Galileo insistió en recibir el título de filósofo como aprobación oficial para ocuparse de entidades reales. There was one discovery to which Galileo gave particular significance, the phases of Venus. Through his telescope, he was able to observe Venus changing, just like the moon, from a crescent shape to a full round disk. In Ptolemy's geocentrical astronomy, Venus should have been moving between the Earth and the Sun and was expected to show phases, but because of the relative positions of the Sun, the Earth, and Venus, it was not expected to be the full round disk seen by Galileo. However, in Copernicus' system, Venus' orbit extended to the opposite side of the Sun from the Earth, and the planet can be seen as a full round disk. This does not prove that the Earth orbits around the Sun,
But it was enough for Galileo to believe that the Copernican system was indeed the true description of the world. Hubo un descubrimiento al que Galileo asignó una significación particular, el de las fases de Venus. Mediante su telescopio pudo observar que Venus cambiaba, al igual que la Luna, de una forma creciente a una llena. En la astronomía geocéntrica de Ptolomeo, Venus debería moverse entre la Tierra y el Sol, y se esperaba que tuviera fases, pero por las posiciones relativas de la Tierra y del Sol y de Venus, no se esperaba que tuviera una fase llena, con el aspecto de un disco completo, tal como el que observó Galileo. Sin embargo, en el sistema copernicano, la órbita de Venus se extiende hasta el lado opuesto del Sol desde la Tierra, y el planeta puede ser visto como un disco redondo. Esto no prueba que la Tierra orbita en torno al Sol, pero fue suficiente para que Galileo creyera que el sistema copernicano era, en realidad, la verdadera descripción del mundo. Galileo began to campaign unreservedly for the Copernican system, but was soon challenged by Aristotelian philosophers and by pious Catholic theologians. His reaction was to write and distribute a short treatise known as Letter to Benedetto Castelli. Castelli was a pupil of Galileo, touching upon the relationship between theology and science. The treatise acknowledges the truth of the Holy Scripture, but maintains that their meaning can be interpreted, especially in matters of science. Go on. Galileo later extended the treatise under the title Letter to the Grand Duchess Christina, the Grand Duke's mother. In this important work, Galileo argues that the Copernican theory does not contradict the Bible. Relying on the Council of Trent, Galileo claims that the Copernican theory does not pertain to the Christian doctrine. Moreover, it is not contrary to the unanimous teaching of the Fathers. Galileo's claims, incidentally, were recognized as correct by Pope John Paul II, who, in 1992, referred to Galileo's letter to the Grand Duchess as, I quote, a short treatise on biblical hermeneutics, end of quotation. Galileo empezó a defender el sistema copernicano, pero pronto fue desafiado por filósofos aristotélicos y por teólogos católicos. Su reacción fue escribir y distribuir copias de un tratado breve conocido como la Carta a Benedetto Castelli. Castelli era un discípulo de Galileo, donde se ocupaba de las relaciones entre teología y ciencia. El tratado reconocía la verdad de la escritura, pero sostenía que su significado podía ser interpretado, particularmente en lo que se vinculaba con la ciencia. Galileo pronto extendió el tratado, esta vez con el título de Carta a la Gran Duquesa Cristina, la madre del Gran Duque. En esta importante obra, Galileo sostiene que la teoría copernicana no contradice la Biblia. Con el apoyo del Concilio de Trento, Galileo sostuvo que la teoría copernicana no se refería a la doctrina cristiana, más aún no era contraria a las enseñanzas unánimes de los padres de la Iglesia. La afirmación de Galileo, por lo demás, fue reconocida como correcta por el Papa Juan Pablo II, quien en 1992 se refirió a su carta como, cito, un breve tratado de hermenéutica bíblica, fin de la cita. Yet at that time, Galileo's treatises only increased opposition, and a copy of Galileo's letter to Castelli was sent to Rome with the request for an official statement from the Church. Galileo was not the only Catholic astronomer promoting the Copernican system. At the beginning of 1615, a Napolitan Carmelite monk, Paolo Antonio Foscarini, published a treatise in favor of Copernicanism. This work may have well triggered the reaction of the official church. Foscarini sent a copy of his treatise to the leading contemporary theologian and one of the most powerful men in the Catholic Church, Cardinal Robert Bellarmine. The Cardinal's answer to Foscarini is a key document for the Galileo affair. Sin embargo, en su tiempo, los tratados de Galileo solo sirvieron para alimentar la oposición y una copia de la Carta a Castelli fue enviada a Roma con una solicitud de evaluación oficial de la Iglesia.
Galileo no era el único astrónomo católico que promovía el sistema copernicano. A inicios de 1615, Paolo Antonio Foscarini, un carmelita napolitano, publicó un tratado a favor del copernicanismo. Esta obra bien puede haber disparado la reacción oficial de la Iglesia. Foscarini mandó una copia al más importante teólogo contemporáneo y uno de los hombres más poderosos en la Iglesia católica, el cardenal Roberto Bellarmino. La respuesta del cardenal a Foscarini es un documento clave para el caso Galileo. A few words about Robert Bellarmine, who was sanctified in 1931, but was probably less saintly than some pious Catholics believe. He was a radical theologian. 16 years earlier, he had been among those who had sent Giordano Bruno to the stake. Historical research has also ascertained that he went as far as questioning the orthodoxy of Aristotelian philosophy, which, to repeat, had become to a great extent part and parcel of Christian theology. In his letter to Foscarini, he invited the latter and Galileo to consider Copernicanism merely as a hypothesis, not as the truth. As a description of truth, it would contradict biblical passages that, according to Bellarmine, came from the Holy Spirit and have to be interpreted literally. In other words, Bellarmine gave a radical interpretation of the Trent guidelines. To smooth his argument, he challenged Galileo to prove his claims. Yet the cardinal contradicted himself here, because if the immobility of the earth is stated by the Holy Spirit, no proof could ever overturn it. Roberto Bellarmino, oficialmente santificado en 1931, probablemente fuera menos santo de lo que muchos católicos piadosos desean creer. Era un teólogo radical. 16 años antes estuvo entre quienes mandaron a Giordano Bruno a la hoguera. La investigación histórica ha probado que llegó a cuestionar la ortodoxia de la filosofía aristotélica que, repetimos, se había convertido en parte de la teología cristiana. En su carta a Foscarini, invitaba al propio Foscarini y a Galileo a considerar el copernicanismo como una hipótesis y no como la verdad. Como una descripción de la verdad, sería contradictorio con pasajes bíblicos que, según Bellarmino, provenían del Espíritu Santo y debían interpretarse de manera literal. En otras palabras, Bellarmino tenía una interpretación radical de los preceptos tridentinos. Para redondear el argumento, desafió a Galileo a probar sus ideas, pero el cardenal se contradecía en este punto, porque si la idea de la inmovilidad de la Tierra provenía del Espíritu Santo, ninguna prueba podía refutarla. By now, we have come to 1616. An interpretation akin to Bellarmine's was then adopted by the panel of theologians at the Holy Office, who were asked to give an opinion concerning the orthodoxy of the Copernican system. They declared it, I quote, foolish and absurd in philosophy and formally heretical, end of quotation. No official grounds were stated, either for this decision or for its relation to the Trent Decree. Their opinion, however, did not as yet have any official power. The fact that 2 days later, Cardinal Bellarmine summoned Galileo to his home and instructed him to stop supporting the Copernican theory indicates how deeply the cardinal was involved. The audience with Bellarmine is sometimes called Galileo's first trial, although it was not an actual trial, but only a prohibition. Hasta ahora llegamos al año 1616. Una interpretación cercana a la de Bellarmino fue adoptada entonces por el panel de teólogos del Santo Oficio que habían recibido el encargo de juzgar la ortodoxia de la teoría copernicana. La declararon desatinada y absurda en filosofía y formalmente herética. No se mencionó ninguna base oficial para sustentar esta decisión ni para vincularla con el decreto tridentino. Esa opinión, sin embargo, no tenía todavía ningún poder oficial. El hecho de que 2 días después Bellarmino convocara a Galileo a su domicilio y le ordenara desistir de defender la teoría copernicana indica cuán profundamente el cardenal se había involucrado en el asunto.
La audiencia con Bellarmino, a veces denominada el primer juicio de Galileo, no fue en realidad un juicio, sino una mera prohibición. Galileo did not consider himself totally defeated. In 1624, his friend and admirer Cardinal Maffeo Barberini was elected Pope and took the name of Urban VIII. Galileo went to Rome to pay him his respects and met the Pope no less than 6 times. There is no records of their meetings, but evidently Galileo felt he could now safely write about Copernicanism and wrote the dialogue concerning the 2 chief world systems. The book, which is a masterpiece not only of science and philosophy, but also in Italian literature, implicitly argues in favor of Copernicanism. It was given the Church's imprimatur, but soon after its appearance in 1632, sales were stopped and Galileo was summoned to appear before the Roman Inquisition. In 1633, he was tried for having disobeyed Bellarmine's prohibition, forced to abjure, and condemned to life imprisonment. The sentence was soon commuted to life house arrest. Galileo no se consideró totalmente derrotado. En 1624, su amigo y admirador, el cardenal Maffeo Barberini, fue elegido papa y adoptó el nombre de Urbano VIII. Galileo fue a Roma a presentar sus respetos y se entrevistó con el papa al menos 6 veces. No hay registros de esos encuentros, pero evidentemente Galileo sintió que podía escribir libremente sobre el copernicanismo y escribió el diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo. El libro, que es una obra maestra no solo de la ciencia y la filosofía, sino también de la literatura italiana, y argumenta implícitamente en favor del copernicanismo. Recibió el imprimatur eclesiástico, pero poco después de su aparición en 1632 se detuvieron las ventas y Galileo fue convocado a Roma para comparecer ante la Inquisición. En 1633 fue juzgado por desobedecer la prohibición de Bellarmino, forzado a abjurar y condenado a prisión perpetua. La sentencia se conmutó enseguida por arresto domiciliario. There are many open questions regarding Galileo's trial, in particular concerning the misunderstanding between Galileo and Pope Urban VIII that led to the condemnation. Yet, the 1616 edict 400 years ago remains the root of the scandal. Was the edict legitimate? Answering the question would have lessened much of the tension still reigning around the case. Yet this would have also meant suspecting Bellarmine within the loop. To what extent was Bellarmine responsible? There is no direct proof that Bellarmine had anything to do with the decree against Copernicanism. But his stature in the contemporary church and his line of thinking suggest that the primary responsibility behind the scene was his. Hay muchas preguntas abiertas respecto del juicio de Galileo, en particular respecto del malentendido entre Galileo y Urbano VIII que llevó a la condena. Pero el edicto de 1616 sigue siendo la raíz del escándalo. ¿Era legítimo el edicto? Responder esta pregunta podría reducir buena parte de la tensión que aún rodea el caso, pero también significaría sospechar de Bellarmino en la trama. ¿Hasta qué punto era Bellarmino responsable? No hay pruebas directas de que Bellarmino tuviera nada que ver con el decreto contra el copernicanismo, pero su estatura en la iglesia de la época y su línea de pensamiento sugieren que la principal responsabilidad tras bambalinas era suya. The damage to the church was enormous. And during the century that followed, it was obliged to gradually give ground. In 1742, the Congregation of the Holy Office under the pontificate of Benedict XIV thus granted permission to collect and publish most of Galileo's works, including the dialogue, albeit with a number of qualifications and disclaimers. In 1757, the general ban on books teaching the Copernican theory was lifted, although the dialogue and other works, including the Revolutionibus,
remained on the index. They were not removed from it until as late as 1835. Despite the progress, Galileo's condemnation remained a thorn in the side of the Roman Catholic Church. Tension was particularly high after the Second Vatican Council recognized the autonomy of worldly values, including science, in its superb 1965 pastoral constitution, Gaudium et Spes, on the Church and the modern world. El daño a la Iglesia fue enorme y durante los siglos que siguieron la institución se vio gradualmente obligada a ceder terreno. En 1742, la Congregación del Santo Oficio, bajo el pontificado de Benedicto XIV, autorizó que se reunieran y publicaran la mayor parte de las obras de Galileo, incluido el Diálogo, aunque con una serie de calificaciones y aclaraciones. En 1757, la prohibición general contra la enseñanza de la teoría copernicana se levantó, aunque el Diálogo y otras obras, incluido De Revolutionibus, siguieron en el Index y no fueron removidas de él hasta 1835. Pese a todos estos progresos, la condena de Galileo siguió siendo una espina bajo la piel de la Iglesia Católica. La tensión fue particularmente alta después del Segundo Concilio Vaticano, que reconoció la autonomía de los valores seculares, incluida la ciencia, en su constitución pastoral, Gaudium et Spes, acerca de la Iglesia y el mundo moderno, de 1965. It is in the wake of that council that during 1979 plenary session of the Pontifical Academy of Sciences, Pope John Paul II expressed the hope, I quote, that theologians, scholars, and historians, animated by a spirit of sincere collaboration, will study the Galileo case more deeply and in loyal recognition of wrongs from whatever side they come, will dispel the mistrust that still opposes in many minds a fruitful concord between science and faith. Fue en el marco de ese concilio que durante 1979, en una sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias, el Papa Juan Pablo II expresó la esperanza de que, cito, los teólogos, académicos e historiadores, animados por un espíritu de sincera colaboración, estudien el caso Galileo con mayor profundidad y gracias a un reconocimiento leal de los errores que cualquiera de las partes pudiera haber cometido, disipen la desconfianza que todavía opone en muchas mentes una concordia fértil entre la Iglesia y la ciencia. Fin de la cita. Following this statement, an interdisciplinary pontifical commission for the study of the Galileo case was created. A 2008 well-documented book written in Spanish by two Catholic scholars, Mariano Artigas and Melchor Sanchez de Toca, reports the work of the commission in detail. It reveals that despite goodwill and a highly respectable team, the Commission carried out its task with astounding organizational and intellectual thoughtlessness. Due to poor coordination, they did not manage to produce any result in 10 years of study. When they came under pressure to produce conclusions, the duty was put on the shoulders of a Dominican, Father Bernard Vinati. He did what he could, which is not much. His drafts contained some trivial mistakes. In any case, asking one single individual to produce a more or less ad hoc resolution to a controversy which has lasted more than 3 centuries is asking too much. No wonder the conclusion was unsatisfactory. Tras esta declaración se creó una comisión pontificia interdisciplinaria para el estudio del caso Galileo. Un libro de 2008, bien documentado, escrito por 2 académicos católicos, Mariano Artigas y Melchor Sánchez de Toca, informó la labor de la comisión en todo detalle. Revela que, pese a la buena voluntad y el respetable grupo reunido, la comisión se condujo con una ligereza organizativa e intelectual asombrosa. Debido a la mala coordinación, no produjeron ningún resultado relevante durante 10 años de estudio. Cuando fueron presionados para alcanzar una conclusión, el encargo recayó en un dominico, el padre Bernard Vinati, que hizo lo que pudo, lo que no fue mucho.
Sus anotaciones contienen varios errores triviales y, en cualquier caso, pedirle a un solo individuo que produjera una resolución más o menos ad hoc de una controversia que se había extendido por más de 3 siglos era demasiado, por lo que no es sorpresivo que la conclusión no fuera satisfactoria. In 1992, during a plenary session of the Pontifical Academy of Science, Cardinal Paul Poupart, a member of the commission, presented the Pope with the conclusions. He admitted that somebody in the church had made a mistake, yet without naming any responsible individuals, and thus not fulfilling the Pope's 1999 wishes. On the other hand, Poupart implied that Galileo was partly responsible because he had not succeeded in proving the Earth's motion. En 1992, durante una sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias, el cardenal Paul Poupart, miembro de la comisión, presentó las conclusiones al Papa. Admitió que alguien en la Iglesia había cometido un error, pero no mencionó ningún responsable individual y, en consecuencia, no satisfizo los deseos expresados por el Papa en 1979. Por otra parte, Poupart insinuó que Galileo podía ser parcialmente responsable porque no había tenido éxito en su intento de probar el movimiento de la Tierra. But what sort of proof could Galileo have produced? Here one must consider the philosophy of science. Today, following Karl Popper's philosophy, it is generally accepted that a scientific theory cannot be demonstrated. At the most, it can be refuted. It would be anachronistic to think of the controversy over world systems in terms of modern philosophy of science. Yet Galileo says explicitly in his letter to the Grand Duchess Christina, I quote, "Before condemning a physical proposition, one must show that it is not conclusively demonstrated. Furthermore, it is much more reasonable and natural that this be done not by those who hold it to be true, but by those who regard it as false. This is the equivalent of saying that the theory cannot be proved, but it can be falsified." Thus, Galileo had at least partially understood an important epistemological aspect related to the adoption of the Copernican system. The Commission disregarded all these and many other relevant philosophical, historical, and even theological details. Pero ¿qué clase de prueba podría haber producido Galileo? Aquí debe considerarse la filosofía de la ciencia. Hoy, a partir de la filosofía de Karl Popper, se acepta generalmente que una teoría científica no puede ser demostrada, a lo sumo puede ser refutada empíricamente. Sería anacrónico pensar la controversia sobre los sistemas del mundo en términos de la filosofía moderna de la ciencia. Pero Galileo dice explícitamente en su carta a la Gran Duquesa Cristina, antes de condenar una proposición física, uno debe mostrar que no está demostrada de manera concluyente. Más aún, es mucho más razonable y natural que esto se haga no por quienes sostienen que es verdadera, sino por quienes la consideran falsa. Fin de la cita. Esto es equivalente a decir que una teoría no puede ser probada, sino solamente falsada. Así, Galileo había comprendido, al menos de manera parcial, un aspecto epistemológico importante acerca de la adopción del sistema copernicano. La Comisión ignoró todo esto y muchos otros factores filosóficos, históricos e incluso teológicos relevantes. The Pope's address that followed Poupart's was enthusiastically presented by the media as a rehabilitation of Galileo. If one nevertheless reads the speech, which I have analyzed in several articles, one finds it to be vague and questionable. The Pope even surprisingly claimed that Galileo and Bellarmine were more or less in agreement. The Pope's 1992 speech did not square with his 1979 wish to conclude matters accurately and sincerely. Instead of clearing up things, it increases ambiguity. What happened? There is an enlightening sentence in the book by Artigas and Sanchez de Toca. I quote, "A statement of the Pope or of Cardinal Poupart criticizing Bellarmine, Paul V, Urban VIII,
or the cardinals who condemned Galileo would sound excessively presumptuous. End of quotation. These contradicts again John Paul II wish to recognize wrongs from whatever side they come, and could have been one of the causes to the inconsistency between the 1979 and the 1992 speeches. If Saint Bellarmine was in error, admitting this seems against church decorum. I do understand this difficulty and am not qualified to judge it. Allow me only to remark, as a non-Catholic layman in theology, who acclaim John Paul's initiative and has the Catholic Church at heart, admitting that cardinals, popes, and even saints, as human beings, are not immune to mistakes, would, in the long run, be considered an expression of strength on the part of the Church. These could help finally closing the case, which remains open even after John Paul's welcome initiative. Thank you. El discurso del Papa que siguió al de Pupart fue presentado de manera entusiasta por la prensa como una rehabilitación de Galileo. Si se lee el discurso, sin embargo, se encuentra que es vago y cuestionable. El Papa sostiene sorpresivamente que Galileo y Bellarmino estaban más o menos de acuerdo. El discurso papal de 1992 no es coherente con el de 1979, cuando deseaba concluir el asunto de manera precisa y sincera. En lugar de aclarar el asunto, aumenta la ambigüedad. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay una frase iluminadora en el libro de Artigas y Sánchez de Toca, cito: una afirmación del Papa o del cardenal Pupart que criticara a Bellarmino, Paulo V, Urbano VIII o los cardenales que condenaron a Galileo podría sonar excesivamente presuntuosa. Fin de la cita. Esto contradice una vez más el deseo de Juan Pablo II de reconocer los errores de cualquier lado que pudieran haber provenido y podría haber sido una de las causas de la inconsistencia entre los discursos de 1979 y 1992 del Papa Juan Pablo II. Si San Roberto Bellarmino estaba equivocado, admitirlo parece ir en contra del decoro eclesiástico. Comprendo esta dificultad y no estoy calificado para juzgarla, pero permítanme solamente un argumento como un no católico, lego en teología, que celebró la iniciativa de Juan Pablo II y tiene un enorme respeto por la Iglesia Católica. Admitir que los cardenales, los papas e incluso los santos, como seres humanos, no son inmunes al error, podría, en el largo plazo, ser considerada una expresión de fuerza por parte de la Iglesia. Esto podría ayudar a cerrar finalmente el caso Galileo, que permanece abierto incluso después de la iniciativa del Papa Juan Pablo II. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta para el profesor Segre. ¿Ya hay muchas preguntas? Ok. Creo que lo mejor es que yo lea la pregunta en español, se la traduzca a él y él la responda. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Entonces, la primera pregunta es ¿qué fue lo que lo motivó al profesor Segre a estudiar sobre Galileo y su caso? ¿Por qué el hechizo de estudiar el caso Galileo y la persona de Galileo? That's a good question. Buena pregunta. I must admit, I've never asked myself. It simply I was very interested in Galileo. I found it fascinating from the beginning. I then discovered later that actually Galileo, as the first scientist, can teach us a lot about science and in general about our rational thinking. But that's a thing that I discovered later. At the beginning, it was simply an attraction, an attraction and an interest to such a fascinating person.
Dice que la figura de Galileo siempre lo atrajo y le pareció fascinante, que luego en el curso de sus investigaciones descubrió que Galileo, como el primer científico, puede enseñarnos mucho sobre la ciencia y sobre el pensamiento racional, pero eso solo apareció al final de la investigación y que en realidad el inicio es esa fascinación por la figura de Galileo. La segunda pregunta es: ¿qué puede decirnos el caso Galileo de cómo se produce ciencia hoy y cuál es la relación entre la ciencia, el mercado, la universidad, las empresas, y si esta puede pensarse como una nueva restricción sobre el conocimiento, lugar antes ocupado por la Iglesia? Questa domanda è che cosa ci può fare capire il caso Galileo sulla produzione di scienza oggi, e se il rapporto fra scienza, mercato, università si può pensare come una nuova restrizione sulla conoscenza, e se questo posto era prima il posto che occupava la Chiesa. Si capisce? It's a complex question. Now let's begin by the first part of it. Yeah? The first part of it is what we can learn today from the Galileo case about the production of science today. Well, actually, tolerance, and as Galileo says, dialogue. Science has to dialogue with religion in a respectful way. As Galileo himself said, the religion expresses a truth, and science is a search for truth, and science is the servant of religion, and they have to develop independently from each other, respect each other, and dialogue with each other. That was the first. Okay, respecto de la primera pregunta que nos dice el caso Galileo de cómo se produce ciencia hoy, lo que el caso Galileo nos puede enseñar es una lección de tolerancia y de diálogo. La ciencia debe dialogar con la religión de modo respetuoso. La religión expresa la verdad y la ciencia en realidad busca la verdad. Esta es una cita de Galileo. ¿Cómo era la citación? ¿Una otra vuelta? The citation is not exact. I just remember he says that both science and religion, since there is one truth, and both science and religion cannot contradict themselves, and they must proceed, develop independently, and science should be the servant of religion. La cita no es exacta, está parafraseando. La idea es que la verdad es una sola y la ciencia y la religión no pueden contradecirse, y que ambas deben proceder de manera independiente, pero la ciencia finalmente en la búsqueda de la verdad tiene que terminar por servir a la religión. Second part of the question. Second part of the question, regarding the relationship between science and market, if this relationship can be thought about as a new restriction regarding knowledge in the same sense as previously the church restricted knowledge. I see. Yes, it's a complex and good question. Now, let me see. The market normally has a certain aim. It aims at something. It aims at gaining money. Science does not have an aim. Science should develop in all directions. We do not know what is going to be the science of tomorrow, so we cannot limit science. Therefore, science should be free. On the other hand, we decide what the direction of the market should be, very much in parallel with a great difference. We decide what our religion should be, what our credo. It's a question of decision. It's not a question of rational development. That's the main difference between science on one side and market and religion on the other, where market and religion are two completely different things. Now,
To this, I would add that science, as I said, science should be developed independently in all directions. Of course, it should be subject to criticism, because we have to, it should be open and transparent. We have to avoid that science brings to disasters. Therefore, we should control it. We should control it, but we should not limit it. That's a very important thing. Today, we live in a society that actually lets science develop quite freely and control. This is what Karl Popper has called the open society, the society that encourages criticism. And that's the difference between this society and the society in the days in which Galileo was living. That was the closed society. It was the tribal society, which is the contrary of the open society. Ok. And is this the whole question, or? Ok. La segunda pregunta tenía que ver sobre la relación entre ciencia y mercado y si puede pensarse esta relación como una nueva restricción sobre el conocimiento, el lugar antes ocupado por la Iglesia. Segre dice que la pregunta es buena y es compleja. Sostiene que el mercado tiene un objetivo, que es la ganancia, mientras que la ciencia no, y se desarrolla en todas las direcciones. Y como no conocemos cómo será la ciencia de mañana, no deberíamos limitarla. Pero al mismo tiempo decidimos la dirección del mercado del mismo modo en el que decidimos la religión que profesamos o nuestras creencias religiosas. Ambas, la dirección del mercado y nuestras creencias religiosas, son decisiones. La religión es una búsqueda de algo en particular, como el mercado es una búsqueda de ganancia. Dejar que la ciencia se desarrolle es uno de los objetivos de una sociedad abierta, dice Segre, pero esa apertura al desarrollo de la ciencia debe ser también abierta a la crítica. Es necesario evitar que la ciencia lleve al desastre y por eso es necesario controlarla, pero no limitarla. Hoy, dice Segre, la sociedad permite que la ciencia se desarrolle y en ese sentido vivimos en lo que Karl Popper llamaba una sociedad abierta, que es una sociedad que favorece la crítica. Mientras que en la época de Galileo se vivía en una sociedad cerrada donde la crítica estaba vedada. Eso es Now, the question also mentioned university, and in my last book, I say that the university does not encourage enough criticism, the university today, whereas science needs a society that encourages criticism. Our university establishment, for historical reason, remains much of a medieval tribal society, closed society. This is why our university today, I think, has to become more open, encourage more criticism. La pregunta también incluía la cuestión de la universidad. En su último libro, Segre sostiene que la universidad no favorece la crítica lo suficiente, mientras que justamente la ciencia para desarrollarse necesita el desarrollo de la crítica. En ese sentido, hasta cierto punto, la universidad es todavía hoy medieval y tribal, y para favorecer el desarrollo de la ciencia debería convertirse en una institución abierta en el sentido propuesto por Popper. Siguiente pregunta. ¿Puede ser que los estudios de astronomía que realizaba... ¿De astronomía o de astrología? A ver, un momento. No, esto ya está. La pregunta es sobre astronomía o astrología. El que hizo la pregunta, ¿le puedo preguntar? Para que quede claro. Astrología, ok. ¿Puede ser que los estudios de astrología que también realizaba Galileo hayan influido en su caso, en el caso Galileo de la Iglesia? La domanda è se gli studi di astrologia che anche Galileo faceva possano avere avuto una influenza sul caso Galileo del rapporto con la Chiesa. I don't think so. I don't think so. It was common on those days to perform astrology, and Galileo did it less than others.
And there is no documentation that it had to do with it. The astrology studies of Galileo were very, very limited, and I don't think so. There is no evidence to it. En realidad aparentemente no era común la práctica de la astrología y Galileo lo hacía bastante menos que varios de sus contemporáneos, y además no hay ningún documento que indique que el caso Galileo en la Iglesia haya tenido que ver con las prácticas astrológicas de Galileo, que, agrego yo entre paréntesis, Galileo veía eso más como una obligación impuesta a él por los príncipes en cuyas cortes trabajaba que como algo que él hiciera con voluntad y entusiasmo, digamos. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que en el juicio a Galileo él dijo en voz baja "eppur si muove"? Si è vero che Galileo ha detto questa. No, this is a legend. No, es una leyenda. This is a legend, and if you want to know, I don't remember the story of the legend, but if you want to know the story of the legend, there is a biography of Galileo written by Stillman Drake. It was published many years ago. It has certainly been published, translated into Spanish, and at the end of the book he explains how this legend came about to be. No, es definitivamente una leyenda que Segre no recuerda con precisión cómo se creó, pero en una biografía recientemente publicada por Simon Drake. No recientemente. Stillman Drake. Stillman Drake, la biografía de Stillman Drake, que tiene ya algunos años y que probablemente esté traducida al español, que está traducida al español. No está traducida al español. Galileo at Work. Sí está traducida al español, corrige el público. Sí. Perdón. ¿Con qué título? Galileo at Work. Galileo. Bien, en pero es un compendio, no está completa. Estamos hablando del libro Galileo at Work. Okay. Y que efectivamente hay un compendio, sí. Bien, retomo el argumento. El profesor Segre sostiene que en la biografía de Galileo de Stillman Drake explica largamente cuáles fueron los orígenes de esta leyenda respecto del "eppur si muove" di Galileo. La discusión radical, violenta, entre el profesor Malcolm y el profesor Diego Hurtado es si esa obra está traducida. El profesor Malcolm sostiene que sí, el profesor Hurtado sostiene que no y que es un compendio. Lo van a arreglar afuera. Sí, y que entre ellos. Yo tengo un problema con la siguiente pregunta, que es que no entiendo la letra. Juro que no entiendo. Termina sobre su error la Iglesia, pero no llego a entender. Si el que hizo la pregunta me la quiere hacer de vuelta, por ella se fue la persona, pero no llego a entender la letra. Juro. Sí, si decís que no entiende la letra, no se va a animar a preguntar. Seguro que es una pregunta súper interesante que nos encantaría responder, pero no entiendo. ¿Vos sí, por ahí? ¿Cuál es? La que termina con error Iglesia. Esta puede ser que los estudios. No, eso ya está. Es cierto. Acá, ahí. No. Su error. Why don't you ask them? I'm asking, but no. She's owing up to it. No. Okay. No. Sí. Si puedo, termino con las que estamos acá y después sí hacemos. Faltan dos preguntitas y eso. Lo siento, si el que hizo la pregunta escrita quiere aceptar que tiene una letra incomprensible, será muy bienvenido. Dos docentes que están acostumbrados a leer, ¿no? Letras. La siguiente pregunta es si el profesor Segre conoce al artista argentino León Ferrari, que en 2004 fue condenado por el cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco. C'è un artista argentino che si chiama León Ferrari, che è uno scultore e anche un pittore morto 2 o 3 anni fa. Nel 2004 lui è stato condannato per Bergoglio, l'attuale Papa Francesco. La domanda è se lei conosce Ferrari. No, non lo conosco e credo che sia stato pericolosissimo. It was very dangerous. I mean, a condemnation
of Pope Francisco can be very dangerous. You see. No conoce a If León he's Ferrari, dead, I mean. ahora se lo vamos a presentar porque hay una escultura de León Ferrari en el campus acá al lado, así que se la vamos a hacer conocer. E imagina que León Ferrari debe haber estado muy preocupado porque una condena del Papa Francisco es muy preocupante, sobre todo para una persona que ya está muerta. Thank you for having mentioned it to me. Y Now be careful now. agradece que le hagan conocer la historia de León Ferrari y el Papa Francisco, porque a partir de ahora se va a cuidar y va a ser más cuidadoso. La siguiente pregunta es: ¿qué sistemas ocupan hoy el lugar que ocupó la Iglesia y quiénes definen que se hacen ciencia o no a criterio del dottor Segre hoy en día? Se ci sono oggi dei sistemi che occupano il posto che aveva la Chiesa e chi define oggi che cosa si fa in scienza e che cosa non si fa, secondo lei? This is a very, very good question. This is a very good question. Now, who defines the program in science? It has been quite well explained by Thomas Kuhn. And what Thomas Kuhn says, that what defines the program to which science, in the direction in which science should go, is the common decision of the community of scientists. Now, this is only theory, but there is much into it. And that shows that science is driven perhaps more by common sense and not by judiciousness. Common sense is what one generally thinks, vox populi. And science can be very well driven by fashions and not by rationality, not always. But that's a very delicate problem, and not every scientist is aware that that the direction in which science should go is sometimes not rational. I hope I have made clear the point. It's quite a difficult, it's quite a delicate point, and I'll be glad to explain more in details if I have not been clear enough. Okay. Dice que es una muy buena pregunta, la respuesta va a ser compleja y si la respuesta no es clara, no tiene ningún problema en aclararla un poco más para dejarla bien definida. Respecto de quién define el programa actual de la ciencia, la respuesta que da el profesor Segre se basa en las ideas de Thomas Kuhn. Las ideas de Kuhn sostienen que las decisiones las toma la comunidad científica. Y esta es una teoría de Kuhn, pero es una teoría convincente y una buena descripción del funcionamiento de la ciencia. En una parte de esa teoría sostiene que parcialmente la ciencia no siempre está guiada por decisiones juiciosas y racionales, sino por el sentido común. Y que hasta cierto punto muchas de los caminos seguidos por la ciencia responden a la moda y no a la racionalidad. Lo cual implica un problema delicado, entre otras cosas, porque no todos los científicos son conscientes de que la dirección que sigue la ciencia no siempre es racional. ¿Se entendió la respuesta? I would like to add one thing to... I say that Kuhn gives a good description, but I do not agree with Kuhn. I don't think science should behave that way. I think the science behaves that way, but it should not behave that way. And there is a difference between the two. Y él sostiene que la descripción que Kuhn provee del funcionamiento de la ciencia es buena y precisa, pero el profesor Segre piensa que la ciencia no debería funcionar de esa forma, que la ciencia debería funcionar de un modo más semejante al que describe Popper en realidad, y no como la describe Kuhn, que es en efecto como la ciencia funciona. La diferencia entre el ser y el deber ser, los filósofos se nos fueron para explicarla, pero es eso lo que está queriendo decir. Había al menos una pregunta más y luego otra allí, y creo que... Quería preguntarle al profesor si ha escrito algún libro sobre Galileo, un libro italiano, y
La domanda è se hai scritto qualche libro su Galileo e qual è il tuo rapporto con delle università italiane. Non capisco. No. Hai scritto un libro su Galileo? Sì. Sì. In lingua italiana. My book about Galileo has been translated into Italian. Il titolo? The translation is Nel segno di Galileo. It has been badly translated into Italian. Nel segno di Galileo. Sí. El título Nel segno di Galileo. Entonces la respuesta es que sí, escribí un libro sobre Galileo en inglés que fue traducido al italiano como Nel segno di Galileo, una traducción que no lo deja muy conforme, y sí, el profesor es profesor en una universidad italiana, la Universidad Gabriele D'Annunzio. Chieti, Abruzzo. Prego. Prego. De nada. Sí, quería hacerle dos preguntas al profesor Segre. Una, ¿qué opina o qué opinión tiene de la tesis del profesor Pietro Redondi, que se la conoció antes, ¿no? En los años 80 escribió en el libro Galileo Ético que la condena a Galileo era fundamentalmente por la adhesión de Galileo al atomismo, doctrina que era considerada herética por la Iglesia. Quería ver qué opinión tiene al respecto. Después le hago la pregunta. Capito? Cosa penso di Redondi? Sì, Well, della idea che Galileo è stato condannato per il suo rapporto con l'atomismo. Yes. Well, of course, the theory of Redondi is wrong, and he himself admits this. But it's a very welcome and nice theory, because even if it is wrong, it stimulated very much the Galilean study, it stimulated discussion, and his book is simply written like a thriller. It is very interesting to read, and I recommend very much reading this book because it's a very enjoyable, very intelligent book, and Redondi is a very good historian of science, one of the best I've ever met. And of course, you see, I consider science in general, and when I speak of science, I include also the soft sciences, history I consider a science, a continuous series of mistakes that correct themselves. Galileo made mistake, Newton made mistakes, Einstein, science is a series of mistakes. And Redondi's books, it's one of these many mistakes, but a very, very beautiful mistake. Ok. Redondi se equivoca y lo bueno es que Redondi admitió que se equivocaba. De todas formas es una teoría bienvenida por dos motivos. En primer lugar porque estimuló la discusión y provocó un avance en los estudios galileanos, y en segundo lugar porque el libro está muy bien escrito, es casi como un thriller, como una novela policial, y se lee con mucho placer. Además, Redondi es un muy buen historiador de la ciencia, y por último, las ciencias, incluidas las ciencias blandas como la historia, son, de acuerdo con el profesor Segre, una serie de errores que se corrigen. Y en ese sentido, el hecho de que Redondi haya cometido ese error permitió el avance de nuestro conocimiento respecto de ese tema. Bueno, creo que respecto a la conferencia, la pregunta central es el conflicto ciencia-religión, que si bien comienza con Galileo, continúa con el corte de Buffon y otros naturalistas respecto de la edad de la Tierra, teoría que fue considerada herética. Según la Biblia, la Tierra tiene 6.000 años. Ese fue el segundo conflicto. El tercer conflicto lo conocemos a partir de 1859, cuando Darwin publica El origen de las especies. Conflicto que fue resuelto relativamente hace poco, ¿no? Pero podemos pensar que el conflicto va a continuar, sobre todo con los avances de la biotecnología. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es para usted la raíz del conflicto de ciencia-religión? Y si piensa que ese conflicto no ha terminado
centro della tua conferenza è stato il problema del conflitto fra scienza e religione. Questo conflitto, questa opposizione è continuata dopo con Buffon, il dibattito rispetto dell'età della Terra, dopo seguita con Darwin il dibattito per quello che riguarda l'origine delle specie. La domanda è doppia: prima qual è l'origine di questo conflitto e dopo se questo conflitto continuerà o se è finito. Ma I answer to the second question first. If this conflict continue or not in the future, well, I can simply say, not being a prophet, I don't know. I really don't know what's the future. But I can say one thing, that if there is a conflict, the conflict is caused by factors that come outside of science and outside of religion. Actually, there is not I don't think, I agree with Galileo that there is no conflict between science and religion. There should be only dialogue. And if there was a conflict, it was inserted by foreign interests, such as, for instance, political interests, just one. But if we leave it to science, to real science and real religion, then I don't think there is any conflict. Okay. Respecto de la segunda pregunta, el profesor Segre no es un profeta, dice, entonces no puede responder si el conflicto va a continuar o no va a continuar. Respecto de la cuestión de las causas, el profesor sostiene que la causa proviene de fuera de la ciencia y de fuera de la religión. No es, en principio, como diría Galileo, un conflicto entre ciencia y religión, que dialogan o deberían dialogar, sino que es un conflicto introducido por factores externos, entre otros por factores políticos. Y en ese sentido no hay un conflicto en sí entre ciencia y religión, sino un conflicto entre esas dos esferas introducido por factores ajenos a ambas. Entonces, agradecemos primero a Lectura Mundi, al Observatorio de Políticas Universitarias y al público del profesor Segre.